Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Hola, hola, hola. ¿Cómo están esta semana? Una introducción muy energética. Ni que fuese el último capítulo. No, que no sea tan lúgubre el cambio de temporada. No es un cierre porque seguimos al día siguiente. Pero sí es una cosa interesante y creo que dentro de la evolución que hemos visto en cómo partió este proyecto y cómo fue tomando forma y cómo se fue retroalimentando de lo que nos comentan semana a semana networkers que están en nuestras redes, clientes, proveedores, etcétera, nuevos clientes que han surgido. Creo que es importante también en este capítulo de cierre una cosa que vemos súper valiosa, que es el cómo profesionalizar las empresas. ¿Cómo que? Eso era un scratch, no sé por qué sonó como que iba a escupir. Eso, gracias, ese era el sonido exacto, Snaldo, gracias. De nuevo suena como... No puedo suena hacer mejor el Snaldo, ¿eh? Sí, no lo voy a hacer más. Gracias. Paso. Cómo profesionalizar las empresas, sobre todo esto surgió después de empresas familiares, y no volverse extremadamente burocrático. Eso es algo que le cuesta a las empresas porque ese balance es difícil, requiere una expertise compleja. Así que creo que es un buen tema para hoy. Tú, Jorge, ¿cómo ha estado la semana? ¿Te voy ganando en nuevos clientes todavía? Sí. Todavía sigues ganando en nuevos clientes por una sencilla razón. Porque yo soy solo y tienes un equipo. Entonces, es obvio que vas a tener más clientes que yo porque tienes todo un equipo que trabaja para tus clientes. Así que sí, seguimos, pese a que... Bueno, que tú también estás internalizado ya. Sí. Externalizado, perdón. Internacionalizado o externalizado. Sí. Sí, nosotros estamos ahí trabajando con un proyectito a ver si nos sale. Hemos tenido varias reuniones ahí con Colombia. Estamos ahí viendo de dar el salto a Colombia con un primer cliente fuera de las fronteras de Chile, así que contento, muy contento. Y si hablamos de las fronteras, fuera de las fronteras de Chile, no podemos no hacer mención a Italísimo. Italísimo, mamma mía. San Martín 120 siempre, porque ya se compró toda la calle y hacia el otro lado. Después vamos a dar las cuatro cuadras alrededor. Me hace mal tomar leche con chocolate, perdón. Las 4 cuadras alrededor va a ser Italísimo, un imperio. Así es, estamos aquí una semanita más en Italísimo con nuestras botellitas de Ever, porque recordemos que Ever es calidad, Ever es sabor, Ever es bebida isotónica energética. Ever, papelón de maracuyá, papelón de limón, aquí con nuestras botellitas. Yo voy a empezar por la de maracuyá esta semana. ¿Isotónica? Y la pasada y la anterior y todas empiezo por el maracuyá. No, yo también, pero dijiste isotónica. Es isotónica, te aporta nutrientes, te aporta sales, te aporta... Sí. Sí, te aporta un montón de cosas. Quería aprender lo que era. Sí. Y que no nos demandaran por publicidad engañosa. No, de verdad. De hecho, es bueno para recuperar después del deporte y una buena resaca. Cualquiera de las dos cosas. Es o bueno. Ambas juntas. O ambas. Hostia, no sé si con resaca es bueno hacer deporte. Yo no puedo. Pero sí, se nota. O sea, después, al día siguiente, al terminar y al día siguiente, una botellita tranquilamente hace bien, recupera rápido. Me parece muy bien. Pero sí, como decías, ¿no? Vamos a hablar hoy de algo que a muchas empresas lo que hace, en vez de darles más velocidad, las atrasa, ¿no? Que es la profesionalización. Muchas veces hay empresas pequeñas, o CEO, o gerentes, o C-level, que quieren imponer diferentes formas de trabajar, entran en esta vorágine de la profesionalización de la empresa. Y al final lo que hacen es ralentizarla y muchas veces desmotivar al equipo en vez de motivarle, ¿no? Porque al final aquí a mí me gustaría hacer una analogía que tiene referencia con el bambú. El bambú es una rama, es una planta súper firme, es una planta súper dura. De hecho, los primeros andamios que se conocen en la construcción son de bambú. Porque tienen mucha resistencia y mucha firmeza, pero a la vez son muy flexibles, por lo que se adaptan pero no rompen.
¿Vale? Entonces, al final, yo creo que la profesionalización tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Hay que entender un poquito la profesionalización como un poco como el bambú, ¿no? Hay que ser firme, hay que entender lo que se quiere, qué es lo que esperamos de lo que queremos hacer con esta profesionalización, pero también tenemos que ser flexibles, entender cómo adaptarnos a la empresa que tenemos o a la empresa que lideramos, ¿no? El qué vamos a profesionalizar y por qué, sobre todo, o sea, cuál es el óptimo para profesionalizar hasta dónde, qué es lo que me aporta y qué es lo que empieza a complicarme, a retrasarme o a aburrir al personal. Claro. Creo que ahí a mi mente vienen 3 casos significativos que en el fondo nos ha tocado ver con clientes que en algunos casos de empresas familiares que son súper rígidas y que en el fondo uno piensa en qué momento esa estructura deja de apoyar o de contribuir, en nuestro caso, a las utilidades o a los flujos de caja de última línea y se convierte en un obstáculo, porque creo que es distinto en las industrias que una industria productiva, por ejemplo, que uno de los clientes, o una industria que se dedica a la comercialización de automóviles, es distinta porque necesita ciertos procesos. En ese caso, la estructura le suma mucho, pero en las industrias que son más creativas es distinto porque necesitan tener la flexibilidad, pero hasta cierto punto. Como que encontrar ese balance es bien difícil, porque con un cliente que somos grandes amigos con muchos de los accionistas y que en el fondo los dueños piensan como somos muy expertos, sabemos lo que queremos hacer, pero de repente nos falta estructura. Si le ponemos demasiada estructura, pierde la creatividad y eso puede ser fatal en industrias como campañas, publicidad, marketing. Todo tipo de marketing físico, marketing deportivo, de eventos, de situaciones, etc. Entonces creo que es distinto lo que uno trata de observar regularmente en distintas industrias y ahí viene la idea esencial de que al profesionalizarse las empresas tienen que tener burocracia, pero burocracia que contribuya a la última línea, o sea, que eso pueda mejorar el rendimiento, el performance de la empresa sin quitarle esa debida flexibilidad como la que tiene el bambú. A ver, pero diferenciemos entre burocracia y burrocracia, ¿vale? O sea, me encanta. Hay una diferencia. Para mí, empezamos a hablar de burocracia cuando los procesos son eternos. Cuando tenemos procesos que no llevan a nada, simplemente a un falso control. Como por ejemplo, yo siempre lo he dicho muchas veces, ¿no? O sea, está bien que para hacer compras, según qué compras en las oficinas, en las empresas, tiene que haber o necesitamos tener un comparativo de 2, 3 proveedores. Necesitamos tener una firma consensuada de 2, 3 cargos, de un gerente de operaciones, Pero ¿en qué momento empieza a ser esto necesario y en qué momento es irrelevante? O sea, para comprar fojas de papel, por ejemplo, es innecesario necesitar comparativos. Llamas a quien antes te la traiga o a quien más cerca tengas. Claro. Para comprar una máquina de $300.000 te hace falta un comparativo y no solo ver el precio, sino que tienes que analizar otras virtudes del proveedor, tienes que tomar en cuenta otros análisis, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema cuando empezamos con la profesionalización y nos vamos a la burocracia. O sea, hay que poner límites. Sí o sí. O sea, creo que para varias de las cosas que tú decías hay conceptos contables bien simples. La materialidad. Tú reconoces un activo cuando en realidad eso es significativo para tomar decisiones importantes de la empresa, inversión, financiamiento, política de dividendo, etcétera, o si no lo gastas. Entonces, como puedes comprar una corchetera y activarla y depreciarla durante los 10 años que te dura una corchetera, pero no sé si a alguien le importa realmente. Pero tiene sentido. Es que es claro, cuando deja de tener sentido las cosas, ¿no? Totalmente. Que es lo que yo les decía cuando torturaba honestamente a nuestros estudiantes con leasing. Pero les decía, mira, no es lo mismo que tú dejes la máquina de agua, que un leasing medio implícito, un celular fuera del balance, a que tú dejes un avión de $200 millones fuera del balance. Entonces, es bien distinto. Entonces, creo que ese concepto aplica súper bien aquí. En el fondo, hay ciertas cosas que tienen que hacerse y tienen que no hacerse, porque, por ejemplo, en alguna empresa ya vamos a poner política de órdenes de compra. Cuando van creciendo las pymes, hoy ya órdenes de compra, pero no todos los gastos van a ir con órdenes de compra. No puedes ir a cenar con un cliente y tener una orden de compra. No, a ver, no tienes que emitir una orden de compra para comprar papel higiénico. Totalmente. O sea, no nos compliquemos, ¿no? Claro. Volvemos a lo que decíamos. Está muy bien el traer o el mirar
hacia los procesos de las grandes empresas, como intentar profesionalizarnos mirando a una empresa referente. Está genial, pero necesitamos no perder la cordura. Totalmente. O sea, necesitamos hacer, por ejemplo, algo que pasa mucho es con las reuniones. Hacer reuniones para todo. ¿Vale? O sea, había un meme hace tiempo que era el que tiene reuniones en reuniones. Que luego conocí a alguien que es verdad que tiene reuniones en reuniones, pero a ver, reuniones que realmente aporten, ¿no? O sea, si el otro día, por ejemplo, me juntaba con Juan Ignacio Yarzun, ¿vale? Y me decía, de Geovictoria, y me decía que él tiene una taza que en las reuniones online o en las físicas pone esto podía haber sido un correo. Entonces la levanta que se vea en cámara como su manera de reivindicarse y decir, a ver, esta reunión podía haber sido un correo porque realmente estás informando. Sí. ¿Vale? Una reunión tiene que ser para generar un debate, para llegar a un consenso, tiene que tener un foco y tiene que tener un objetivo. ¿Vale? No. Y si es, no sé si solamente informativo, pero es transitorio, como reportería, por ejemplo, creo que a veces puede ser online, pero por ejemplo en una reunión de presupuesto el otro día decíamos la próxima semana, ¿podríamos hacerlo online? No. Porque online sí o sí uno tiende a distraerse porque trata de cumplir más cosas, contestar correo, WhatsApp, enviar memes y además estar haciendo lo que debería estar haciendo en la reunión. Entonces también creo que hay una separación entre reuniones que se toman físicamente y que se toman online. Y ahí también como que es graduar, oye, si va a ser una reunión de media hora, es lógico que sea online. Tengo que concentrarme durante esa media hora, pero porque si va a tener una hora de transporte para media hora no tiene ningún sentido. Ahora, si en realidad creo además que el hecho de tener reuniones online te ha mejorado, por ejemplo, el que tú puedas tener todas las reuniones seguidas. En físico es imposible por el tiempo de transporte. ¿Te fijáis? Entonces también hay mucho. No estoy seguro quién es, pero algún CEO de una empresa top 50 de Estados Unidos probablemente era como si la reunión dura más de una hora, la reunión es inútil. Es inútil, o sea, de hecho Google empezó con reuniones de una hora y era ya por reuniones de 45 minutos. Además que ellos también ya hay muchas veces que en las reuniones lanzamos una PPT donde es puro texto. Claro. Y estoy leyendo el texto. Es como, o sea, no, claramente esto podía haber sido un email. O sea, estás leyendo, no me estás aportando. Claro. Y por eso yo siempre veo, y el otro día lo hablaba con Max, que para sus reuniones de pauta que sean reuniones gráficas, ¿vale? Que la PPT que sea que lo puedas concentrar en una lámina y que sea algo gráfico, que sea un apoyo al pitch que das tú como CEO, como gerente de ventas, como gerente de marketing, pero que sea el apoyo, que sea gráfica y explica la gráfica. No me des texto. Si me das texto, mándame un correo. Claro. Entonces al final vamos a eso, ¿no? Y muchas veces también queremos o confundimos el tema de lo que decíamos, claridad y rigidez. O sea, a ver, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Podemos ser claros con los conceptos, pero no tenemos que ser rígidos con lo que exponemos. Entonces, el tema de profesionalizarse, volvemos, ¿no? O sea, ¿hay que profesionalizarse? Sí. ¿Hay que profesionalizar las industrias? Sí, pero no hay que perder la cabeza. Claro. No todas las industrias se profesionalizan de la misma manera. No todos los procesos sirven para todas las industrias. Depende del tamaño, depende del formato que tengas, funciona una estructura o funciona otra. Y al final muchas empresas, como decíamos y como reiteramos, ¿no? Y lo que, bueno, no porque ya lo hemos dicho, pero sí, yo digo muchas veces a los libros de autoayuda, me habéis escuchado muchas veces, yo les llamo libros de autodestrucción, porque la gente no aplica, o sea, la gente no interpreta, aplica, ¿vale? Y al final el libro de autoayuda te deja algo cuando tú tomas esa experiencia de otra persona y la aplicas a tu vida o a tu trabajo. Claro. Porque yo no puedo aplicar mi forma de vida igual que la tuya o igual que la de Esnaldo, porque somos personas diferentes, con obligaciones diferentes, con tiempos diferentes. Entonces, lo que a ti te va muy bien, a mí puede que no. Si lo hago literal, no. Totalmente. Pero sí que tengo que ver qué me adapta o qué puedo adaptar a mi vida o a mi trabajo para mejorar el resultado. Claro, sí o sí. O sea, por eso creo que en el sentido de cuántos procesos o cuánta burocracia le voy a poner a la empresa versus la flexibilidad, debe haber un óptimo sí o sí. Me recuerda algunos casos, por ejemplo, la decana de la universidad en algún momento decía, en mi agenda las 2 primeras horas de la mañana están para contestar correos, porque evidentemente siento decana y me siento plenamente identificado en este momento con la Manola. Siendo tú como el líder número 1, siempre
reuniones, porque en verdad todos quieren tener al líder en la reunión, a pesar de que el líder quizás no sea necesario en todas las reuniones. Así es. Y eso te quita mucho tiempo operativo. O sea, que tú tengas que contestar, que es un análisis que solo lo puedas hacer tú, que te está esperando otra contraparte también de un alto nivel, un C-level, no sé, los abogados en un juicio, no sé qué cosa. Entonces como que es difícil eso. Entonces también creo que hay políticas súper saludables que se le ha visto, por ejemplo, a Hans, agendarse el horario de almuerzo, porque si no uno se va y no almuerza. Nosotros el otro día nos pasaba en la oficina que teníamos que a uno de nuestros analistas obligarlo, no, es que tú dices, sal a almorzar y no te quiero ver en la oficina y deja tu computadora acá y si volví antes de una hora vamos a tener problemas, y la COTE se tuvo que poner pesada. Entonces era como tener eso y agendarte como tus propios tiempos de trabajo, porque si no es muy difícil llevarlo sin esa agenda. Entonces quizás también ahí como tener ese balance es difícil, porque además puede ser que algunas áreas de la empresa estén más en menor desarrollo, más en pañales, por decirlo de alguna forma, que otra que esté más crítica. Entonces también una habilidad de los directivos de la empresa es justamente priorizar. Oye, tengo 10 problemas, pero no voy a resolver 10 al mismo tiempo. Debo resolver 3 quizás, pero de estos 3 es más crítico para el performance de la compañía hacer esto. Y entonces, o tengo más probabilidad de éxito de hacerlo en otro porque esto excede mis capacidades y tengo que traer un consultor externo, o esto es muy complejo, o no va a tener un beneficio inmediato. Como que empezar a hacer como esa priorización de qué áreas son las más críticas, que yo creo que una de las partes más importantes para profesionalizarse. Sobre todo si las partes más críticas, de nuevo, volviendo a las empresas familiares, tienen que ver con un familiar. Porque la solución es simple en esos casos, hay que echarse al familiar. Pero eso tiene costos familiares, tiene costos monetarios muy grandes, ya la indemnización es insuficiente, hay que seguir por encima de eso, o sea, la indemnización legal, digamos, en la parte voluntaria. Entonces que creo que eso puede hacer una diferencia significativa en la cómo seguir este ciclo de profesionalización. Mira, yo con todos mis mentes, yo siempre empiezo trabajando y enseñándoles la matriz de Eisenhower, precisamente por lo mismo, ¿no? Para ver qué es, o sea, primero aprendamos a diferenciar qué es lo importante de lo no importante, qué es lo urgente de lo no urgente. Cuando ya lo tenemos claro qué es importante, no importante, urgente o no urgente, es cuando podemos empezar a encasillarlo y decidir, esto es urgente y lo tengo que hacer, no es urgente por lo que puedo planificarlo, es urgente y no es importante por lo que lo puedo delegar, y si no es urgente y no es importante, o lo postergo o lo elimino, ¿vale? Porque al final también pasa, ¿no?, que nos empezamos a cargar de trabajos, de informes, de cuadrantes, ¿y qué es lo que hace realmente? O sea, ¿qué es importante para tu empresa? ¿El estar en 16 reuniones como oyente, pero estás en 16 reuniones porque te quieres enterar de todo? Oye, mándame un correo, ¿vale? Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, si me lo puedes resumir en un correo porque solo es para informarme, no necesitas que esté en la reunión. Claro. Cuando necesites que vaya, me avisas. Y cuando invitamos a la gente a las reuniones, tenemos que pensar también para qué lo queremos en la reunión. ¿Lo queremos porque necesitamos de su voto para algo? ¿Lo queremos porque necesitamos que opine? ¿O lo queremos porque necesitamos que esté presente? ¿Cómo se dice? Que cuando quieres poner a alguien presente porque te da más nombre, más presencia. Más prestancia. Más prestancia. ¿Vale? ¿Qué es lo que queremos de esta persona? Y dependiendo de lo que queramos, lo invitamos o no lo invitamos, ¿vale? O igual no tiene que estar toda la reunión, tiene que estar 5 o 10 minutos para abrir la reunión y ya está. Y simplemente queremos que esté dando, como decíamos, esta prestancia de hola, buenas, saludos, son importantes para mí, pero me tengo que retirar, ¿vale? Les dejo con mi equipo. También puede ser. Creo que además se puede gestionar mucho más eso online, en que sea una reunión que tú la tomaste pasivamente. O sea, tú podrías estar semi y contestando tus correos, entonces puede ser que sea bueno, va a tener un aporte cada 30 minutos y es súper manejable. O incluso estar ahí,
quedarte como en background, incluso hasta tomar otra reunión. Esa es una habilidad dura igual. Me ha tocado un par de veces de que es imposible y salir es como esta película de la señora Doubtfire. ¿Se acuerdan que tiene que doblarse? Ya, pues. Sí, bueno, al final ella se había tomado unos tragos, empieza a derretirse todo, sí. Pero eventualmente creo que sí o sí eso puede acompañar algunos procesos cuando se da esa señal de, oye, esto es súper importante para la compañía, pero no viene ningún gerente. Entonces, ¿cómo empujo una idea si en el fondo la cabeza, la dirección de la empresa no está dando las señales concretas? No, claro. Al final hay que entender cuál es la jerarquía, ¿no? Yo también ayuda mucho la profesionalización, pero también podemos entrar en la burocracia, ¿no? O sea, ¿todas empresas necesitan la misma jerarquía? Probablemente no. Probablemente no, porque en el fondo depende de la industria en la que esté inserta. Creo que depende del entorno con el que cambien también. Si tu industria está cambiando muy rápido, entonces es probable que tú necesites que eso no sea muy burocrático. Necesita la flexibilidad. La opción de la flexibilidad de cambiarse es mucho más rentable, porque me voy a poner muy financiero. Ojalá alguien de todos nuestros oyentes entienda esto, pero las opciones en finanzas se valorizan de acuerdo al riesgo. Una opción es como un seguro, ya voy a tratar de simplificarlo. Mientras más riesgo haya, más caro es el seguro. Voy a simplificarlo a que una persona que ha chocado 20 veces en su vida le van a cobrar un cerro de plata versus alguien que no ha chocado nunca. ¿Por experiencia? No. A mí me cobran lo mismo siempre, no sé cómo. Me han chocado. Ah, ya, no es lo mismo. Sí, clarifica, por favor, porque la gente piensa que estoy penando acá después los últimos comentarios en tu capítulo. Entonces, eso hace que en el fondo uno diga, mira, hay una opción de cualquier cosa, no quiero hablar de call put, cosas muy financieras, quiero decir, opción de salir de un negocio o de expandir un negocio, opción de cerrar, quebrar siempre una opción, u opción de expandirte a otros mercados, opciones de sacar una secuela de una película en el cine, cosas de ese orden. Mientras más riesgoso sea esto, la opción adquiere más valor. Entonces, la flexibilidad que requiere la empresa en industrias muy riesgosas, que te puede superar la competencia muy rápido, en tecnología, por ejemplo, necesitan ser empresas ágiles. Por eso ahí como la Gaby y la Marce nos van a matar, pero creo que es Agile Methodologies, como hay ciertas formas como de planificación ágil, de estructuración de costo ágil, de cambio de recursos humanos ágil o de gestión de personas ágiles. Entonces creo que ese tipo de cosas son mucho más valiosas y mucho más necesarias en industrias de alto cambio. Tecnología, biotecnología, no sé, industria además que son livianas, que tienen pocos costos fijos, porque es muy difícil que tú vayas a cambiar un método de procesar en una empresa minera, por ejemplo, en una industria forestal o en una industria petrolera, los dedicados a los recursos humanos. Perdón, no recursos humanos, recursos naturales. Entonces, eso hace que ese tipo de industrias quizás tengan que tener mucho más procesos que tienen que ver mucho más con otro tipo de riesgos, con riesgos operacionales, que haya un derrumbe, que hayan accidentes y que eso implique un costo. O sea, un accidente en la minera te va a subir la tasa de siniestralidad brutalmente en el seguro colectivo de la mutualidad. Acabas de tocar un punto, una industria que es la industria minera. Yo me acuerdo, hubo hace unos años en los que la industria minera tuvo una caída, tuvo un bache y salieron muchos profesionales, sobre todo del área de prevención de riesgos, que salieron al mercado y se incorporaron muchos en construcción. Y a mí me pasaba que nosotros íbamos a las obras y de repente nos pedían unos formularios, nos pedían unos protocolos, nos pedían unos... Y yo hablaba con ellos y decía, pero no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que estés pidiendo esto para construcción. Eso tiene sentido en minería, ¿vale? Y hay quienes lo entendían y quienes no lo entendían. Quienes decían, no, porque esto en minería siempre se ha hecho así y aquí también. Entonces, al final, es lo que decimos, ¿no? O sea, tienes un procedimiento que no sirve para nada porque no estás en un ambiente tan riesgoso o no estás en un ambiente explosivo o en un ambiente subterráneo. Entonces, tienes que ver un poquito dónde estás para ver qué norma aplicar o qué documento emitir o qué proceso implementar.
¿vale? Y al final, lo que decimos, si lo que estás implementando no aporta nada, no lo implementes. Totalmente. Simplemente porque lo hayas visto en otra empresa no quiere decir que en la tuya vaya a funcionar. O porque sea legal. Si es legal, ahí ya tienes que implementarlo sí o sí. ¿Sí o sí? Si es legal. No quiero que esto sea una incitación a hacer cosas Puedes ilegales. adaptarlo, o sea, puedes Sí. adaptarlo a tu necesidad. Porque por mucho que tengas un proceso, una regulación legal, también dentro del marco legal hay una flexibilidad a implementarlo según el tamaño de tu empresa. Claro. Y hay líneas en la ley en las que te obligan a implementarlo y otras en las que no. O sea, mira, a nosotros nos ha tocado, sobre todo con el área de legal y laboral, que obviamente tienen muchos abogados en nuestra empresa y que a los abogados les cuesta salirse de los márgenes de la ley, sí, con excepción de Sauer, Hermosilla, etc. pero a los abogados en general les cuesta como pensar en el borde de la ley. Y quiero decir que no es que esto, por segunda o tercera vez, no es una incitación a hacer cosas ilegales, pero no ha pasado casos, por ejemplo, cuando dijimos la ley de las 40 horas, que redujo mucho a las personas que tuvieran artículo 22, que les daba la flexibilidad de trabajar sus horas X, sus 44, 43, 42, lo que trabajen, o las 40 de plano si ya se pasaron, en tiempo que quieran. Que tiene mucha lógica para alguien que es un vendedor puerta a puerta, por ejemplo. Que tiene mucha lógica para los puestos creativos, que trabajan en horas distintas o se tienen que conectar con gente de otros países, etcétera, que es menos lógico para las empresas productivas, que prenden las máquinas una hora y la apagan a otra. Entonces, pero por ejemplo, nos pasaba un caso en el que la industria en general estaba dejando con artículo 22 a cargos que no eran gerenciales, que en el fondo lo que dice la ley es solo los gerentes pueden tener. Entonces algunas industrias propusieron ya, pongámosle a todos nombres de gerentes solamente para cumplir con la ley, lo cual, ¿cachai? Que como ahí es cuando la ley se pone tan burocrática que estorba a la empresa. Pero en algunos casos nos dijeron, y mi explicación fue, esto es francamente ilegal, dijeron, aún así le vamos a dar artículo 22 a toda la gente de la oficina, por ejemplo. Y ha funcionado bien y nadie se queja. O sea, los colaboradores no están en contra de eso. Que pasaba mucho también cuando se redujeron la hora, a nosotros nos tocó harto. Diría que un cuarto, por ejemplo, de nuestra dotación decía ya, ¿y qué hago en esas horas que me sobran? Yo no quiero trabajar menos, quiero ganar más. Entonces me van a pagar horas extras si sigo trabajando. No, en el fondo esto es para que estés con tu familia, para que se equilibre la vida con el trabajo, etcétera. Se ponía complicado. Entonces también creo que ahí en esa flexibilidad hay que entender qué cosas están dentro de eso o no están, porque de repente es decir, mira, en venta, si tú sigues subiendo persistentemente, esto me recuerda el debate político del otro día, sigues subiendo persistentemente el sueldo mínimo, eso en venta es malo, porque las ventas en general tienen un sueldo muy bajo fijo, porque lo que tienen que hacer es vender, lo cual no dice que en el total van a llegar a ganar poca plata los vendedores, solamente que su piso, si es que pudiese ser cero, sería ideal. Porque en verdad esto tiene que ser todo control variable y eso hace una diferencia significativa y nosotros en algunos casos hemos visto clientes cuando llegaron, oye, que tenían un sueldo que era bajo el legal, fijo, más una comisión. La persona nunca ganaba ni cerca del sueldo mínimo, ganaba el doble de lo que era o el triple en algunos casos, pero sí o sí el fijo era por debajo. Entonces tú dices, oye, esto no genera una motivación ni para la empresa que tengan buenos desafíos, ni para los colaboradores, etcétera. Entonces hay esos casos en los que la ley se vuelve pesada al final como solamente por el cumplir, pero no tributa, no le suma algo a la empresa en la última línea. Pues mira, tú acabas de tocar un claro ejemplo que es la ley de las 40 horas. Esta ley tiene como génesis o como espíritu el impulsar y el acercar la vida laboral y la vida familiar, ¿no? El que puedas compartir más con tu familia, lo que decíamos, que puedas ir al parque, que puedas estar con tus hijos, que puedas... Perfecto, pero esto no en todos los países funciona. Cierto. ¿Vale? Porque hay que tener en cuenta que cuando tú no estás trabajando, estás gastando. Entonces, si tú tienes un salario que te permite vivir al 2 y al 3, claro, y pasas a tener más vida social, más vida familiar, vas con tu hijo al parque, el niño va a querer un helado,
va a querer un vaso de agua, vas a tener que incurrir en más gastos. Entonces, al final, esto es lo que pasa. Aquí creo que tenemos un claro ejemplo, ¿no? de esta profesionalización mal implementada. Porque al final tienes que empezar por otras cosas antes de... O sea, tienes que generar un concepto diferente en el cómo entender la vida laboral, la vida familiar. O sea, hay un proceso que yo creo que esta ley no lo ha implementado y no a todo el mundo le sirve. Lo que tú dices es verdad. O sea, hay mucha gente que dice, oye, pero es que yo no quiero estar en casa porque estar en casa me genera mucho más gasto y mi sueldo no me da, ¿vale? Y no voy a estar en casa sentado en el sofá viendo la pared. Entonces, al final, es un poco por ahí, ¿no? Los procedimientos, está bien, hay que implementarlos, pero hay que analizarlos antes, hay que ver cuáles son los pros y los contras, ¿no? ¿Qué es lo que nos beneficia y qué es lo que nos complica? Y no solo a nosotros como empresa, sino también a nuestros trabajadores. O sea, ¿qué es lo que le aporta este nuevo procedimiento a nuestro equipo? Sí o sí. O sea, es en general todo. Si yo voy a invertir tiempo en hacer un documento que nadie va a leer, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, ¿cuál es la finalidad de este documento? ¿Qué es lo que aporta a la gente si se lo entrego y lo empieza a leer? ¿Lo va a entender o no lo va a entender? Por lo que si no lo entiende, ¿para qué quiero que lo lea? Entonces, al final, va por ahí, no va por el pensamiento de que vamos a profesionalizar, pero ¿qué áreas? Y vamos poco a poco, no queramos hacer todas a la vez, es inviable. Claro, por eso la jerarquización es importante en direccionar el cómo va a ser el estandaricemos aquí o estas áreas van a quedar en esta flexibilidad que yo creo, de nuevo, depende de la formación. A mí me ha tocado discutir harto con el área de legal y laboral de, oye, deberíamos limitar la cantidad de veces, no sé, pues porque una empresa puede tener 10 despidos en un mes o puede tener 1 y 10 despidos complicados que hay que hacer 3 finiquitos distintos y la embarra. Entonces, oye, ¿cuántos finiquitos es el tope por el mismo precio que le cobramos siempre? Porque si no, esto se desborda en hora y tiene que ser un caso urgente que hay que verlo en un fin de semana y en realidad es difícil obligar a un equipo, a pesar de uno que sea uno tan comprometido como el nuestro, a trabajar en un fin de semana. Entonces es como, limitémoslo. ¿Ya? Y si hay más, cobrémosle variable y yo puedo ofrecer horas extra a quien las quiera y quien no las quiera y que tengan esa flexibilidad. Entonces nuestra discusión era, ¿pero deberíamos poner el precio antes o no? Es que no puedes poner el precio si no conoces qué vas a valorar. Por eso, pero si tú dijeras un despido o con su finiquito, etcétera, o una contratación, como yo decía, lo importante es que nosotros tengamos un balance entre... Tú sabes que esto vale 1 UF, 2 UF, 5 UF, 10 UF, lo que sea, y si tú quieres lo tomas o no. Ahora, nuestro límite es hacerte los 2 que vienen con el pack, las 3, lo que sea, y después eso es hacia adelante. No es que los precios cambian con el tiempo, por eso están fijados en UF. No es que depende de las horas de trabajo. Sí, es cierto, puede ser que un despido se te descuadre y se vaya a 10 horas y obviamente vamos a perder plata, pero... tiene que haber un óptimo, como no vamos a tener toda la información conocida, pero el otro lado, oye, ya es que háganlo. Ya, y después cuando tú le facturás y dices, no, es que no me dijeron antes. Entonces, ese balance y la priorización en el fondo, debo fijar el precio quizá y no voy a conocer la cantidad porque no está de nuestro lado, o debo conocer el precio de las 5 cosas, esto que hablábamos del Pareto 80-20, de las 5 cosas que se hacen el 80% de las veces, y los otros casos que hay que necesitar más información. Tiene sentido porque además tener una reunión, que podría ser un correo, esto vale 2 UF, para eso va en la cotización inicial, pero si hay que entender un caso, que una demanda, que no sé qué cuestión, que quiero hacer un presupuesto que no lo teníamos antes, esto va aparte, pero necesito recabar información y tiene sentido ir a una reunión porque eso va a tributar a la empresa en pos de que podríamos cerrar un ticket de este orden. Claro, pero ahí la reunión tiene todo el sentido porque vas a generar una conversación y un diálogo y la idea... O sea, esa conversación tiene un objetivo, que es definir qué hacemos con este servicio. Y al final, yo también otra de las cosas que siempre digo a los clientes, ¿no? Está muy bien que tengamos 30 servicios, pero ¿cuáles son nuestros 30 servicios específicos? Y después tienen 3, 4, 5 casos especiales. Pero no puedes tener 34 casos especiales y 3, 4 servicios únicos. O sea, tienes que tener siempre un consenso mayor, tienes que tener una gradualidad, necesitas tener algo que puedas ir mejorando, adaptando, cerrando, pero que no sea tu único servicio. Claro. O sea, no puedes. O sea, yo no sé si lo conté en el capítulo de Sur Consulting, pero conté cómo muté de mi consultora anterior a The Blue Sea Advisors a
¿Sur Consulting? Porque echaste a tu socio que no sabía pronunciarlo. No. Ese era, como dijo la Marce, Orion Tax and Finance Cierto, Consulting. Orion. Ese era solo cuando nos cambiamos de nombre, pero yo tuve otra consultora que se dedica a tickets mucho más grandes. Finanzas corporativas, valorizaciones de empresas, reestructuración de deuda, evaluación de proyectos, que tenía una descripción de 200 cosas que hacía, pero honestamente la mayor parte era o valorización de empresas y en menor medida reestructuración de deuda. Y ya eso es bajo. O sea, te podían tocar 3, 4 en un buen año, valorizaciones al año de un ticket muchísimo más alto, pero no tiene la recurrencia. Y entonces cuando nosotros hicimos la nueva consultora, dijimos, hacemos todo lo que es contabilidad, todo BPO, recursos humanos, contabilidad, finanzas, control de gestión, administración financiera, y además hacemos todo esto de finanzas corporativas, evaluación de proyectos, indicadores, valorización de empresas, bla, bla, bla. Y en verdad eso nadie lo tomaba. Que si llega el ticket lo van a preguntar igual, pero que no puede ser de ese orden. Entonces lo que va a ocurrir es que justamente tú vas por una parte a estar ofreciendo muchas cosas que solamente son lo que uno en estadística o en econometría llama ruido blanco. No contribuyen nada a la ecuación porque son el 0,0001% de los ingresos. Que me pasaba en una presentación otro día y póngame los ingresos detallados por los 50 SKU que tengo. Sí, pero hay 3 SKU que te hacen el 95% de los ingresos y el otro lo redujimos a otros. Si no, visualmente te queda un desastre. Entonces, de nuevo, ahí creo que la priorización es una cosa importante, porque además creo, y ya Esnaldo nos va a empezar a retar con el timing, creo que una parte... Ya lo ha hecho, pero no lo has visto. O no lo has querido ver. Estoy mirando al techo. Pero creo que la empresa, además, cuando le quieren imprimir su sello y dicen, tengo una marca, esta es la forma de hacer las cosas, muchas veces como exageran la burocracia que eso es. Hay una forma de hacerlo y está perfecto, porque sin forma esto se puede desbandar hacia cualquier parte, pero también, y depende, insisto, de qué parte del organigrama estén los colaboradores, tiene que tener su flexibilidad, porque seguro que esto no está escrito en roca con láser, sino que, y ni siquiera debe ser perfecto, debe haber cosas que mejoren con el tiempo, que vayan cambiando las formas de hacer y de optimizar los tiempos, que es justamente lo que siempre le falta a los altos ejecutivos. Así es, yo creo que cuando buscamos profesionalizar la empresa, yo creo que tenemos que respondernos a varias preguntas, ¿no? O sea, tenemos que hacer, la primera es ¿por qué lo hago? Es el para qué y por qué lo hago, qué es lo que busco con esto, ¿vale? Y necesito realmente esto, o sea, ¿es tan importante el implementarlo? ¿Me saca problemas o me da problemas? ¿Vale? ¿Por qué lo hacemos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a implementar? ¿Quién se va a encargar? ¿Puede? ¿Tiene tiempo? ¿Necesito contratar a otra persona para que implemente esto? ¿El contratar a esta persona versus lo que voy a rentar más para la empresa tiene sentido? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Está muy bien profesionalizarnos, está muy bien el ir mirando siempre a empresas más grandes que tenemos como referentes y querernos parecernos a ellos, pero no nos olvidemos que hay un refrán que lo va a adaptar un poquito, que al final es el que mucho regula, poco avanza, ¿no? O sea, si estamos todo el día metidos en buscar la regulación, metidos en ver qué podemos ir haciendo y que al final no avanzamos, ¿vale? Yo creo que hablando de refranes, hablando de libros, antes de que Esnaldo ya se suba a la mesa, tenemos uno del doctor María Alonso Puig, que ha venido varias veces a Chile, ¿vale? Que habla sobre todo, este es el cirujano español, que es neurocirujano, cirujano general, perdón, ¿vale? Que al final o neurocirujano, creo que era neurocirujano. Bueno, es un cirujano. No vamos a entrar en qué especialidad para no complicarnos la vida, ¿vale? Que estudió en Harvard, que hizo cursos, que ya se dedica un poquito a hacer estas charlas, estos cursos, este coaching, ¿vale? Y él tiene un libro que se llama Reinventarse, ¿vale? O sea, y al final es eso, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es reinventarse versus el intentar ajustar lo que tenemos? Yo creo que es importante, ¿no? O sea, ¿cómo podemos reinventar este proceso? Y esto al final nos sirve para la vida personal y para la vida familiar, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para reinventarme? No siempre tenemos que empeñarnos en ajustar o en modificar las cosas. Podemos cambiarlas diferente hacia otro lado. Y eso al final lo que conseguimos muchas veces cuando nos ponemos a pensar en qué hacer, ¿no? Cuando hacemos estas preguntas que decíamos antes, y para eso viene muy bien el coaching y la mayéutica, para decir, ok, ¿qué es lo que quiero hacer realmente?
Y eso es fundamental a la hora de implementar y a la hora de cambiar de empezar a profesionalizar las empresas, el pensar qué quiero hacer. Para mí esa es la primera pregunta que todos deberíamos hacernos cuando empezamos con nuevos procesos. ¿Para qué lo quiero hacer y qué quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir? Cuestionárselo, porque yo creo que incluso en industrias que son muy repetitivas, o sea, imaginemos solo la contabilidad. Desde que Gianluca Pacioli inventó el sistema de partida doble hace 531 años, la contabilidad sigue teniendo exactamente la misma ecuación contable. Activos es igual a pasivos más patrimonio, lo cual no quiere decir que la contabilidad no haya evolucionado con el tiempo y que siempre tenga un margen, sobre todo con inteligencia artificial, de optimización. O sea, pasar de registrar todas las transacciones a hacer la centralización una vez al mes o una vez al trimestre o una vez al año, eso te da cierto margen de flexibilidad entendiendo el para qué. Te dice, oye, tú tienes reportaría todos los meses, es lógico que tienes que hacerlo con esa frecuencia. Tú solamente necesitas el balance para enviarlo a impuesto interno y al banco una vez al año, entonces no tiene que tener un nivel de detalle ni de frecuencia que sea inútil o no contribuya. Entonces creo que ver esa flexibilidad es una cosa muy, muy, muy importante para todas las pymes, sobre todo, que claro, como lo han hecho de una forma desde que nacieron, le es súper difícil cuando tú te metes en el bosque ver que solamente ves árboles y no es que estás dentro de un bosque. Entonces salir como de ese loop de repente, sea porque te lo da ese view un asesor externo o porque en algún grupo de networking, como conversamos, viste otras formas o porque leíste una noticia, creo que ahí estos tips que estamos dando para manejar la flexibilidad con la burocracia que te da la profesionalización de la empresa, creo que es súper deseable. ¿Y tú sabes para qué está Esnaldo sacando el teléfono y escaneando el QR? Ya está pidiendo Arancini. Así es. Ya tenemos aquí a Esnaldo listo con su teléfono, listo con la carta de restaurante Italissimo. Mamma mía, mangia tutto che ti fa bene. Ya tenemos a Dani en la puerta también de este pequeñito set que nos prestan, dispuesto a anotar. ¿Qué le pedimos, Esnaldo? ¿Arancini? ¿Una de arancini? Arancini, para partir. ¿Tabla? ¿Pizzita? A mí me parece la napolitana, pero la lasaña vegetariana. No. Ahí la vas a probar. Ahí la vas a probar y vas a cambiar tu opinión. No, es que de mira, la lasaña vegetariana. Mira esa Ever casi congelada, como le corre la gotita. Me dio una sed. Para acompañar la napolitana, la lasaña, viene bien la Ever. Ya, te voy a dar un voto de confianza esta vez. Si no, te vas a ir todo pelado en el próximo capítulo. Esnaldo, para que te escuchen y veas que realmente existes. ¿Arancini? Arancini. ¿Pizza de? Una napolitana. ¿Y lasaña? Vegetariana. Ever, limón o maracuyá. Perdí. Limón. ¿Una Ever limón? Nico. No, maracuyá. Es que mira esa gotita de frío. No, maravilloso. Y con esto, con esta rica mesa que vamos a tener un momento encima, con esta rica comida que vamos a tener un ratito encima de la mesa, creo que ponemos fin a esta temporada número 1, donde solo nos han oído. Y esperemos que podamos llegar a tiempo para la próxima semana a empezar con la temporada número 2. Me parece. Donde nos van a ver. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Los chicos están ahí cambiando los audífonos ya para poner audífonos mejores que se vean más con claro, luces, que no estén tan parchados esto. Nos vamos a la temporada número 2. Empieza la temporada 2. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Así que síganos en todas nuestras redes sociales. Obviamente pongan suscribirse en @negocio y billetes TV. @negocios y billetes normal en Instagram. Y obviamente también en Spotify que pongan suscribirse. Así es. @surconsulting. @jmentoring. Y @fidelitry o tree o como quieran decirlo. Da igual. Escríbenlo con Y, pronúncienlo como quieran. Ahora sí que está bien dicho. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao. Chao. Oye, ¿qué te ha pasado en el ojo? Lo llevas como morado. ¿Acá? Me eché una crema. ¿Te lo he visto antes? ¿Quieren escuchar? Puede que sea crema, entonces después lo veo como amarillo. Sí, puede que sea es que cuando se me empieza a resecar acá como por el estrés y la wea, entonces antes de ir a entrenar
eché la crema. Entonces, puede que pero- sea la crema, sí. Y puede ser el sudor, recuerda que todavía no me Sí. bañó. No, por eso puede ser la crema. Pues lo he visto antes y digo, hostia, pedazo de ojeras. Ojeras o te has pegado la cara un Puede ser combo. con la chucha en la cara. Bueno. Yo creo que es eso que te has maquillado mal, pero bueno, está bien. Te voy a creer que es la crema. No tengo tu expertise en maquillaje.